Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 184 de Ecosistema e-commerce. Y bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde sabes que encontrarás lo que necesitas para el apasionante mundo del comercio electrónico. Y hoy es jueves, y los jueves toca ponerse al día con todo lo que está sucediendo, con las noticias más importantes del comercio electrónico. Pero lo primero es lo primero, así que toca seguir con la tradición anunciando la frase del día. Nunca des una orden que no pueda ejecutarse, dicha por Douglas MacArthur. Y muchas veces el responsable de una tienda online, ya sea trabajando en una multinacional o gestionando un proyecto por su cuenta y riesgo, se encuentra solo y perdido, en el sentido que cuando viene un problema imprevisto y no sabe cómo solucionarlo y no puede acudir a nadie de su entorno conocido y cercano para echarle una mano. En el caso que tengas equipo y necesitas ejecutar tareas o proyectos, ayuda considerablemente conocer el alcance o la dimensión real para saber si la tarea es para una semana o para un mes. Evita frustraciones y te permite dimensionar mejor las cosas para tener todo compenetrado. Hoy vamos a seguir comentando novedades en la actualidad del e-commerce que seguro que te aporta para la evolución de tu proyecto. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y como todos los jueves, hacemos el resumen de las noticias que más impacto están teniendo en el mundo del e-commerce, en el mundo del comercio electrónico, y empezamos hablando de una IA de Microsoft que se llama Clippy y en su versión 2.0, porque ya llega el asistente de Microsoft con inteligencia artificial, con nuevas funcionalidades en el tema de algunos programas de Microsoft. Esta noticia ha sido vista en e-commerce news y vamos a explicar un poco en qué consiste lo que encierra. Pues Microsoft ha anunciado el lanzamiento de su Clippy más innovador, la versión más innovadora, al que ha llamado Microsoft 365 Chat. Esta herramienta lo que hace es integrarse dentro del nuevo sistema de Microsoft Copilot, en el que ya está integrado con Word, los PowerPoint, los Excel, los Outlook, los Teams, ¿no? Las aplicaciones más conocidas de Microsoft para facilitar un poco la vida a los usuarios con la IA y con la conexión entre unas plataformas y otras funcionalidades. Lo que va a permitir Microsoft 365 Chat, por ejemplo, será el poder resolver dudas y problemas de los usuarios. ¿Qué va a permitir esta nueva funcionalidad, esta nueva versión de esta IA? Pues con Copilot y Outlook pues, va a poder desarrollar más funciones para poder un poco esas, digamos, tareas repetitivas del día a día que son un poco más aburridas, ¿no? Un poco más pesadas. Sobre todo, por ejemplo, con el Outlook va a poder resumir hilos de correo para obtener informaciones con anotaciones que le ayuden a acceder rápidamente a las fuentes del contenido resumido. También te permitirá hacer y escribir pues mediante la voz, por ejemplo, elegir la opción suena como yo para que coincida el estilo de escritura y voz para que redacte un mail por ti. Esto es una de las cosas que a mí más me interesan, sobre todo porque la cantidad de tiempo que perdemos en correos, la verdad que es brutal. Y luego, por otro lado, también pues la opción de las reuniones de Teams a la que no puedes asistir y cuando comienza la reunión, pues notifica a los participantes para que la graben y cuando la grabación esté lista, pues Copilot te la envía por Outlook. Imaginaros que dentro de un tiempo, dentro de poco, tendremos avatares en reuniones de trabajo en las que directamente la IA asista por ti en vez de tu persona. Imagina la cantidad de tiempo que ahorraremos con algunas reuniones. Bueno, de hecho, estuve leyendo en LinkedIn esta semana de que ya ha habido una nueva funcionalidad, una nueva extensión que funciona con Google Meet, en el que te dice el coste de la reunión en función del tiempo y los sueldos de las personas que asisten. Con lo cual eso, por ejemplo, ya te da un indicativo de
siempre hemos hablado de, oye, pues lo que cuesta el tiempo de esta reunión, el dinero que cuesta esta reunión, y no hemos avanzado en nada o hemos estado perdiendo el tiempo durante 20 minutos. Pues en este caso, tangiblemente ya te está diciendo el coste de la reunión en función del tiempo de cada persona. La verdad que muy interesante y la verdad que tengo ganas de probarlo. Por otro lado, con Copilot en Word, pues lo que hace también es hacer resumen de documentos o también te va a permitir reescribir párrafos y opciones para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu escritura. Y también con Excel, que a mí esto me parece maravilloso, porque siempre a mí con el Excel me faltan algunas funcionalidades o pierdo tiempo en recordar cómo era cierta función o cierta fórmula, o que no encaja o que directamente quieres formatear algún tipo de datos en el Excel, pues con Copilot en Excel lo que te va a ayudar es poder formatear y editar los datos para obtener, sobre todo, agregar pues columnas, resaltar datos clave, como por ejemplo que las celdas, las típicas celdas, oye, pues quiero que estas celdas sean amarillas si el valor es inferior a 500, poder ordenar los datos y poder hacer preguntas para directamente descubrir información clave al instante, ¿no? De no perder tanto tiempo analizando el barullo de datos que muchas veces te encuentras con algunos Excel o CSVs, ¿vale? Muy bien, pues de esta noticia pasamos a otra noticia vista en e-commerce news, y es que los españoles gastarán un 40% más en tiendas online durante el último trimestre de 2023. El último trimestre que es los 3 meses más importantes de media en cualquier e-commerce. Esto es debido a un informe que ha sacado la compañía WebLoyalty. WebLoyalty es una compañía que se dedica a generar ingresos adicionales a tiendas online con gran volumen a través de retail media, ¿no? A través del acceso a un club en el que tienes una serie de descuentos en diferentes marcas, y según este análisis, pues los pedidos online aumentarán un 40% durante octubre, noviembre y diciembre. De hecho, este informe dice que los españoles gastarán una media de 206 euros durante el trimestre a través del e-commerce. Es un 40% de aumento del ticket medio con respecto al mismo periodo de 2022. De hecho, los pedidos de los españoles, sobre todo, lo que van a centrarse es en temas de electrónica, viajes, productos, con crecimientos del 30 al 12% en función de la categoría. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hubo un estudio del impacto de las tecnologías en las estrategias de fidelización realizado por Tenacity, diciendo que el 76% de los consumidores repite experiencias en aquellas marcas que cuentan con programas de fidelización, como tarjetas de puntos, pues el club de compra. Ya hemos hablado en otros podcasts sobre el tema de la gamificación. Pues en este caso hablamos de temas de monederos o cashback, por ejemplo, el tema de que devuelvan el 10% de una compra realizada, que esto lo que genera al final es repetición, ¿no? Recurrencia de los usuarios. Al final, este tipo de estrategias son muy trabajadas en este último trimestre del año, y teniendo en cuenta que parece que hay un poquito de inflación y que resulta que ahora vamos a consumir un 40% en el último trimestre del año, parece ser que se aventuran nuevos vientos y buenos vientos para las tiendas online y para el mundo e-commerce. Parece que seguimos creciendo, parece que los datos van para arriba y veremos qué tal se cierra el año al final. Y de esta noticia vista en e-commerce news pasamos a otra noticia vista en Modaes, que es que ASOS estudia cerrar su outlet para mejorar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que al final lo que estaba haciendo es planear cerrar esta sección donde comercializaba marcas que, según ASOS, según la compañía, pues considera que no son estrategias, según se ha anunciado en Drapers. El cierre de la división puede suponer el despido de 15 empleados, y este ASOS Outlet, esta sección, se lanzó en 2008 dentro de la plataforma principal. Lo que se utilizaba lo que se utiliza con este outlet era comercializar productos fuera de temporada de otras marcas, de terceros, con descuentos de hasta el 70%. De hecho, también se había convertido en un espacio para otras firmas más pequeñas. Pues en concreto, la compañía va a eliminar 35 firmas de su plataforma antes del 28 de febrero.
Y por otro lado, lo que sí ha seguido apostando es a sacar un poco las marcas propias con el objetivo de reducir un 20% de su inventario. La compañía habilitó a principios de julio una web específica para dar salida al stock, donde se venden más de 2.000 productos de las marcas propias de la empresa con descuentos un poquito más altos del 70%. La empresa británica, ASOS, ya hemos comentado que cerró 2022 con 1.100 millones de inventario, con lo cual el objetivo es sacarse ese tema del stock para un poco generar caja y mejorar la rentabilidad. Como ya he repetido en algunas ocasiones en varios podcasts, el tema de la rentabilidad y el tema del stock es clave para poder hablar de un e-commerce sostenible. De hecho, creo que fue en el 30 y pico, en el podcast 30 y pico, hablaba de un podcast en el que hablaba de, oye, cómo solucionar los problemas de stock, que siempre son quebraderos de cabeza y hay que buscar salida, ¿no? Por otros canales, por canales un poco más, pues más de perfil bajo, o utilizar estrategias para poder reducir el stock sobrante que muchas veces hace mella en la cuenta de resultados y es lo que impide tener la rentabilidad en un e-commerce y no llegar al objetivo mensual. Interesante esta noticia, pero vamos a por otra vista en e-commerce news, y es que la realidad aumentada en el buscador de Google llega con nuevas novedades. En 2019 ya sabéis que la compañía lanzó la función de animales 3D, y si no lo sabéis os lo recuerdo, a través de los cuales los usuarios podían ver animales en 3 dimensiones desde la cámara del teléfono móvil. Y en el Google Live Marketing 2022, que se realizó a finales del año pasado, Google anunció la llegada de la realidad aumentada en el buscador, ¿no? Con rediseños de anuncios de compras, que además se podía contar con etiquetas para identificación. Otra de las novedades era la opción de los modelos 3D de productos para que los compradores pudieran ver los productos en 3D en espacios reales. De hecho, según Google, más de un 90% de estadounidenses están utilizando esta tecnología o piensan hacerlo. Por ejemplo, IKEA ya está utilizando la realidad aumentada en el buscador para comercializar los productos. Y sin salirnos de Google, pasamos a otra noticia vista en Marketing for E-Commerce, y es que BAR ya puede integrarse con los servicios de Google para mejorar la capacidad de respuesta. Hablábamos al principio de funcionalidades de Clippy con Microsoft, que permitía integrarse con aplicaciones de la empresa americana, y en este caso BAR ha apostado por integrarse un poco lo que todos estamos esperando, ¿no? Que se pueda integrar con todo el ecosistema Google para poder realizar funcionalidades. Bueno, para ello ha lanzado en varios países, entre ellos España, funcionalidades que hasta ahora estaban solamente disponibles en inglés, con lo cual, sumado a esto, aprovecha para anunciar novedades de la integración de esta IA en servicios y aplicaciones de Google y mejorar sobre todo también la función de buscar en Google para verificar sus respuestas. ¿Y cuáles son estas novedades, este nuevo maná de la IA dentro del gigante buscador de Google? Pues significa que se amplían sobre todo funciones a más de 40 idiomas y países, como por ejemplo la posibilidad de subir imágenes con Google Lens y la incorporación en sus respuestas de imágenes procedentes del propio buscador de Google o modificar respuestas aportadas por BAR en tono y extensión. De hecho, también BAR podrá encontrarse en, herramientas de Google que el usuario maneje como Gmail, Drive, Docs, Maps, YouTube o incluso, por ejemplo, el buscador de hoteles de Google. Con esta nueva funcionalidad aplicada a más idiomas, con la IA podrás dar respuesta un poco a consultas que son relacionadas con informaciones de este tipo de servicios, ¿no? Pudiendo combinar incluso varios de ellos. Por ejemplo, pues que te quieres ir de viaje y quieres ver que se busque información real sobre vuelos, que muestre indicaciones de Google Maps para llegar al aeropuerto. Bueno, un poco el tema de mezclar, hacer un mix entre todas esas y además todas esas funcionalidades. Y además mejoras en el buscador, es decir, que a través se podrá verificar las respuestas aportadas por BAR, pulsando en el icono G, entonces BAR le dará la respuesta y buscará en la web contenidos que verifiquen
la información que tú pones y además, por otro lado, también te podrás utilizar conversaciones compartidas. Es decir, si alguien comparte contigo algún chat de bar mediante un enlace, podrás continuar con esa conversación y aprovechar el conocimiento que se ha adquirido de mensajes anteriores. Interesante, la verdad que bastante ruido está habiendo en la actualidad del e-commerce, bastante ruido con el tema de la IA y ya desgraciadamente el tiempo es un gran limitante, sobre todo en los podcasts, y con estas noticias hemos agotado el espacio para comentar la actualidad del comercio electrónico. Gracias por llegar hasta aquí y como siempre por escuchar el podcast. Ya por último, ya si tienes un momento para dar a las 5 estrellas este podcast o compartir este podcast con quien quieras, siempre ayudará a tener más difusión y hacer crecer este canal de difusión. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.